Mis amigos, lo que van a ver ahora en los próximos minutos subvierte toda la lógica militar de miles de millones de dólares de Occidente y cambia el equilibrio de poder en la guerra moderna. Mientras que el gobierno alemán, de manera vacilante, autorizó la entrega de unos 50 tanques antiaéreos Gepard a Ucrania, todo esto en abril de 2022, el mundo se vino abajo. Los estrategas de sofá se rieron. Después de todo, Alemania ya había descartado y tirado ese blindado a la basura de la historia una década antes. Era una máquina diseñada en la lejana década de los 60 que entró en servicio en los años 70 y fue oficialmente retirada y reemplazada en 2010. Para los de traje en Berlín, el Gepard era solo un activo antiguo, obsoleto, un pedazo de chatarra con poco valor que ofrecer. Pero la guerra, amigos míos, la guerra no perdona la arrogancia. Ucrania tomó esa chatarra, rechazada, la transformó esa reliquia de hace décadas en un verdadero monstruo en el campo de batalla. Ellos crearon lo que yo llamo el sepulturero analógico. Una máquina brutal, pesada y sin florituras que entierra la tecnología de drones más avanzada del siglo XXI usando solo la física pura y el fuego cinético. Hoy te voy a mostrar cómo un tanque que el mundo consideraba muerto se levantó de la tumba para humillar al ejército ruso y convertirse en la pieza más valiosa y letal del mayor conflicto de Europa. Jornal Nacional no va a hablar de esto, pero la lección aquí es aterradora. Para entender este giro notable y brutal, primero necesitas entender la anatomía de la bestia. ¿Qué demonios es el Gepard y de qué es capaz? Pero ahora suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja tu like en el video porque da trabajo hacerlo. El Flakpanzer Gepard, también conocido en las trincheras como Guepardo, no es un tanque común. Es un sistema antiaéreo autopropulsado diseñado para operar en absolutamente cualquier condición climática. Ya sea tormenta de nieve, lluvia o niebla, él sigue cazando. Eso significa que, a diferencia de los tanques de batalla principales típicos que conocemos, que están diseñados para el enfrentamiento directo en el lodo, disparando contra otros tanques y perforando blindajes enemigos. En la línea de frente, blindados, Gepard fue diseñado con un único propósito letal: mirar hacia arriba. Y fue hecho exclusivamente para barrer los cielos y aniquilar aeronaves enemigas, cazas rasantes y helicópteros de ataque volando bajo. La idea para la creación del Gepard surgió en el auge de la tensión en la década de los 60. La temida Bundeswehr se dio cuenta de que su defensa tenía fallas. Los sistemas antiaéreos existentes en esa época, como el M-42 Duster de Estados Unidos, estaban gradualmente convirtiéndose en peso muerto. Los aviones de ataque soviéticos se estaban volviendo absurdamente más rápidos y ágiles, y los helicópteros de ataque se estaban convirtiendo en una amenaza táctica que ya no podía ser ignorada. La OTAN estaba desesperada. Necesitaban sistemas móviles precisos y, sobre todo, capaces de acompañar convoyes de tanques pesados y vehículos de infantería en medio del fuego cruzado sin importar el terreno. Y, como resultado de esa desesperación, dos enormes equipos de desarrollo compuestos por contratistas de élite europeos, incluyendo nombres de peso como Henton EAG, Krauss Karlsmaffei y B. Allenton, se unieron y empezaron a trabajar en un sustituto digno. Varios prototipos fueron fabricados, probados hasta el límite y destruidos antes de que la Bundeswehr tomara su decisión final. El proyecto ganador que salió de esas forjas era una pesadilla para los pilotos enemigos. Fue construido sobre el robusto chasis del consagrado tanque de batalla principal Leopard 1. Pero pon atención a la genialidad. En vez de equiparlo con el tradicional cañón estriado L7A3, L52 de 105 milímetros, el arma estándar para destruir otros tanques, el Gepard recibió un montaje doble. Fue equipado con un par de cañones automáticos letales Baerle Bellicom KDA de 35 milímetros y aquí traducimos la técnica a la realidad del impacto. Cada uno de estos cañones es capaz de disparar impresionantes 550 proyectiles por minuto. Multiplica eso por 2 y tienes una máquina vomitando entre 1000 y 1100 disparos por minuto, desgarrando el aire bajo la gruesa carcasa de acero. El Gepard también contaba con un sistema computarizado de control de tiro analógico increíblemente avanzado para la época, capaz de enfrentar blancos de manera autónoma.
Operaba con dos ojos electrónicos distintos, un radar de búsqueda giratorio en la parte superior y un radar de seguimiento en la parte frontal. La producción en masa comenzó a mediados de los años 70 y cientos de Gepards fueron fabricados en las fábricas, incluyendo la versión estándar alemana y la versión holandesa C1, que ostentaba una instalación de CA1, que ostentava uma instalação de diferente. Aunque la mayor parte de esta flota permaneció en las filas de la Bundeswehr y de las Fuerzas Armadas holandesas durante años, cientos de otras unidades fueron empacadas y exportadas a naciones de Europa y del mundo, incluyendo países como Bélgica, Rumania y hasta aquí en Sudamérica, para Chile. Durante la Guerra Fría, el escenario del apocalipsis para el cual fue concebido, el Gepard pasó a ser ampliamente considerado como el sistema antiaéreo más implacable del planeta. Y no es difícil entender por qué. Ofrecía ventajas brutales. La primera de ellas era la movilidad independiente. A diferencia de las antiguas y pesadas armas antiaéreas remolcadas que tenían que ser arrastradas humillantemente de un lado a otro por camiones, el Gepard se movía por sus propios medios. Construido sobre la base del Leopard 1 y ostentando el colosal motor MT-1 de 10 cilindros multicombustible, este monstruo de cerca de 50 toneladas era capaz de alcanzar velocidades de hasta 65 kilómetros por hora en carretera. Disfrutaba de un alcance operacional de 550 kilómetros. Eso significa que no se atascaba en el lodo con facilidad. Podía ir exactamente a donde fuera la punta de lanza del ejército. Además, el Gepard era un sistema autosuficiente. En esa época, eso era una rareza absurda. Las defensas aéreas antiguas estaban fragmentadas. Tenías el vehículo del radar aquí, el puesto de mando allá y los tiradores al otro lado. Si la comunicación fallaba, el sistema moría. El Gepard no. Tenía absolutamente todo lo que necesitaba en una sola pieza de metal: el radar de búsqueda, el radar de rastreo, las armas, la munición y el cerebro de control de tiro y la tripulación. 3 hombres detectaban, identificaban, rastreaban y atacaban el objetivo en cuestión de segundos, y ese era el impacto. El tiempo de reacción de pocos segundos marca la diferencia entre la vida y la muerte cuando un helicóptero Mi-24 soviético aparece detrás de una montaña. Con 1100 disparos por minuto y una precisión brutal a varios kilómetros de distancia, el Gepard no disparaba para acertar una sola bala. Lanzaba una pared sólida de plomo y metralla en el cielo, transformando el aire en una trampa mortal. ¿Y la gran ironía? Bueno, como disparaba balas simples y rápidas, las sofisticadas contramedidas soviéticas de la época, como bengalas de calor, bloqueadores de radar y sistemas de guerra electrónica, simplemente no funcionaban contra él. No puedes hackear una bala de 35 milímetros volando hacia ti. Era el arma perfecta, pero la historia del mundo está impulsada por la arrogancia. Con la llegada de los años 90 y principios de los 2000, el imperio soviético se derrumbó. La Guerra Fría terminó y la amenaza fantasma de los grandes bombardeos cruzando Europa Central desapareció de los planes del Pentágono. Las grandes potencias militares del mundo empezaron a mirar hacia arriba y se obsesionaron con los sistemas de misiles tierra-aire de largo alcance. Y de repente, una máquina gigante que disparaba balas empezó a parecer una reliquia de las cavernas. Los planificadores militares encorbatados miraron hacia el futuro y predijeron, con la arrogancia típica de Occidente, que las próximas guerras serían dominadas exclusivamente por misiles supersónicos y cazas furtivos de miles de millones de dólares. Ya no veían lugar en el campo de batalla moderno para un arma que pesaba casi 50 toneladas, que requería un entrenamiento extenso de la tripulación, un soporte logístico colosal y un mantenimiento mecánico carísimo. Berlín empezó a recortar gastos y ya no podía justificar el mantenimiento de la flota. Además, la Bundeswehr empezó a enfocarse casi exclusivamente en misiones externas, enviando tropas a lugares como Afganistán para luchar contra insurgentes en sandalias. En desiertos luchando contra los talibanes no necesitas un tanque disparando al cielo. El guepardo se volvió un elefante blanco. Y así lo inevitable sucedió. En el año 2010, el formidable guepardo fue oficialmente descontinuado y retirado del servicio activo en Alemania.
Fue reemplazado por el sistema de defensa aérea ligera Weizen II, un vehículo significativamente más pequeño, más ligero y más fácil de transportar. Los antiguos guepardos fueron arrojados a almacenes oscuros, dejados para acumular polvo. Su destino era sombrío. O iban al deshuesadero, o serían vendidos a precio de ganga a naciones con presupuestos militares pequeños que no les importaba comprar chatarra occidental. Mira el nivel de decadencia. Alemania planeaba enviar estas máquinas de guerra a Brasil y a Qatar solo para ser usadas como torniquetes de seguridad y adornos durante las Olimpiadas y la Copa Mundial de la FIFA, hasta que en la madrugada de febrero de 2022 el suelo de Europa volvió a temblar. La guerra estalló en Ucrania. Inicialmente, el gobierno alemán se volvió motivo de burla a nivel mundial. Fueron brutalmente criticados por su falta de apoyo, ya que Berlín ofreció vergonzosamente enviar unos miles de cascos a Kiev mientras los misiles rusos llovían. Pero el 26 de abril de 2022, Alemania anunció que decenas de guepardos serían retirados de los almacenes polvorientos y enviados al frente de batalla. Al menos 55 de estos blindados fueron entregados. ¿Pero cómo? Bueno, ¿cómo algo considerado obsoleto e inútil se convirtió de repente en la joya de la corona en la guerra más devastadora del siglo XXI? Te preguntarás. La respuesta es la gran falla de la inteligencia moderna. Las predicciones estaban completamente equivocadas. Cuando los planificadores militares occidentales imaginaban el futuro, solo veían misiles hipersónicos. Se olvidaron de mirar hacia abajo. Ignoraron el ascenso devastador de los vehículos aéreos no tripulados. Sí, amigos míos, los drones. Cuando Rusia empezó a lanzar enormes enjambres de drones suicidas iraníes Shahidi contra las ciudades e infraestructuras eléctricas de Ucrania, el mundo entró en pánico. Rusia construyó fábricas gigantes y multiplicó los ataques. Ucrania necesitaba defenderse y el Gepard se rebeló. El asesino perfecto. Y si crees que el problema era solo acertar al objetivo, espera a ver lo que descubrimos sobre la matemática del caos. La eficiencia del Gepard no necesitó de ninguna modernización loca ni de ninguna adición tecnológica del siglo XXI. Los ucranianos simplemente usaron la máquina exactamente para lo que fue diseñada, y existen razones de peso para ese éxito. La primera, la más brutal de todas, es el costo. Esto es la bancarrota de la guerra moderna. Los sistemas de defensa aérea occidentales de punta, como el poderoso sistema Patriot de los Estados Unidos, son caros más allá de la imaginación. Ellos disparan misiles interceptores PAC-3 que cuestan la obscena cifra de $4 millones por unidad. Las matemáticas tienen sentido si disparas un misil de 4 millones para derribar un caza enemigo de $50 millones o un misil balístico que mataría a cientos de personas. Pero cuando el Kremlin lanza un enjambre de drones Shahed hechos de plástico y con motor de cortadora de césped que cuestan como mucho unas decenas de miles de dólares cada uno, la ecuación financiera de Occidente se rompe. No puedes disparar millones de dólares para derribar algo que cuesta miles de dólares. Te vas a la quiebra antes de perder la guerra. Y es aquí donde el sepulturero analógico brilla. Los cartuchos de 35 milímetros del Gepard cuestan solo unos cientos de euros cada uno. Ucrania puede disparar cómodamente cientos e incluso miles de estas balas al aire para destrozar los enjambres rusos sin la menor preocupación de hundir la economía del país o agotar las reservas de misiles raros. La segunda ventaja fue la disponibilidad inicial. Alemania tenía los tanques, pero había un cuello de botella sombrío: la munición. La nación neutral de Suiza impidió fríamente que Alemania enviara sus grandes reservas de balas fabricadas en territorio suizo a Kiev, obligando a Berlín a correr contra el tiempo. Pero la industria alemana reaccionó. En diciembre de 2022, la gigante Remtan decidió sortear la hipocresía suiza y montó una fábrica completamente nueva desde cero. En la primavera de 2023, las cintas transportadoras comenzaron a funcionar y cientos de miles de cartuchos de 35 milímetros empezaron a fluir hacia Ucrania. A diferencia de las baterías del sistema Patriot, que viven en una crisis constante de falta de misiles interceptores debido a la alta demanda global, obligando a los ucranianos a elegir quién vive y quién muere a la hora de proteger un objetivo. El Gepard tiene munición de sobra para luchar todos los días. Ahora, la tercera ventaja que humilla la estrategia de Vladimir Putin es el desempeño mecánico.
Los temidos drones de Moscú pueden ser baratos de producir, pero tienen defectos colosales. Vuelan bajo, son irritantemente lentos, siguen rutas de vuelo predecibles por GPS y tienen firmas de radar muy claras. Para los radares analógicos de los años 70 del Gepard, rastrear un dron Shahid es como disparar a latas en un campo de tiro. El guepardo fue hecho para pelear en la época de la Guerra Fría. Puede atacar múltiples objetivos de manera continua, esparciendo una nube impenetrable de metralla. Mientras los sistemas modernos de misiles pierden tiempo valioso recargando sus tubos, el guepardo sigue disparando, triturando los enjambres rusos y protegiendo estaciones de energía, centros industriales y depósitos logísticos críticos. Y la cuarta ventaja es la movilidad táctica. Con los frentes de batalla extendiéndose por cientos de kilómetros y Rusia bombardeando todo el país, Ucrania necesita esconder y mover sus defensas. El guepardo no necesita ser remolcado, enciende su motor de 10 cilindros y se va. Se reubica dinámicamente bajo demanda, cambiando las posiciones de fuego para armar trampas y proteger infraestructuras en el momento en que la inteligencia intercepta información sobre un ataque inminente. El impacto de esa reliquia en el curso de la historia fue tan abrumador que obligó a un cambio en la ingeniería de defensa europea. El gobierno alemán quedó tan impactado por el renacimiento letal del guepardo que aceleraron el financiamiento para el desarrollo de su nuevo programa. Sky Ranger, un sistema de defensa aérea de corto alcance, moderno, que tragándose su propio orgullo, copió descaradamente el concepto básico del viejo guepardo para luchar contra la nueva era de drones y municiones merodeadoras. Y no es solo el guepardo. Viejas armas como el lápiz asesino del Reino Unido también están regresando, demostrando que el mundo subestimó la fuerza bruta. Ahora, como un ejercicio quirúrgico de análisis estratégico. Para ustedes, que tienen la mente blindada, quiero que bajen ahora mismo a nuestras secciones de comentarios y dejen registradas las 2 palabras clave que simbolizan el error de cálculo de Rusia en este escenario. Los reto a que escriban en letras mayúsculas: el sepulturero analógico o enjambre ciego. Quiero ver quién realmente entiende que la verdadera guerra no se gana solo con miles de millones de dólares, sino con la herramienta correcta en el momento del caos. Ahora, trayendo la frialdad táctica de este análisis a tu negocio, la regla de supervivencia es rigurosamente la misma. Hoy, la moneda más valiosa para el empresario es la atención de las personas. ¿Ya te diste cuenta de lo difícil que es para el público absorber contenidos serios en las redes sociales? Parece que solo los bailes o los memes se vuelven virales, pero eso es una mentira. Yo también pensaba de la misma manera. Hace 15 años, cuando empecé en este mercado, era muy diferente. Empecé en las trincheras de la radio y la televisión y entendí rápido que el mecanismo para generar autoridad no es cuestión de suerte. Depende principalmente de contenido de peso y de una estrategia sólida. Y hoy muchos empresarios quieren que su producto o servicio sea reconocido. Quieren salir de su burbuja. Pero aún no han entendido que el juego ahora es 100% mediático. Se trata de retener la atención y entregar contenidos de valor real. Y eso lo aprendí a hacer muy bien, generando 50 millones de visualizaciones cada mes en mis redes y monetizando todo eso en dólares. Ahora ve lo que hizo CIMED para triplicar sus ventas a lo grande. Una empresa tradicional de medicamentos entendió que, antes que nada, necesitaba ser una empresa de medios. Mira las tiendas Havan. El viejo de Havan empezó a aparecer en video y no deja de inaugurar. Tienda tras tienda y aún así sigue registrando ganancias en medio de esta crisis que está viviendo Brasil. Mis amigos, la realidad innegable es que tu identidad no puede ser tercerizada. El dueño del negocio necesita dar la cara y dirigir la visión para tener esa claridad y mostrar su fuerza. Se acabó esa época en la que grababas de cualquier manera con el celular, sin ninguna autoridad, y aún así vendías. Hoy ese espacio está seco. Es sangriento, disputado a muerte y depende de profesionalismo de élite. Entonces, si quieres conquistar una autoridad incuestionable y mostrar tu trabajo de manera seria y profesional, creé una inmersión práctica para acompañarte y guiarte en la construcción de esa autoridad en las redes sociales. ¿Necesitas hacer que el algoritmo trabaje para ti? ¿Es eso lo que te permite tener más margen, atender a clientes mucho mejores y acceder a ámbitos que antes estaban totalmente restringidos?
El 12 de julio haré esta inmersión de forma 100% presencial cara a cara conmigo aquí en mi estudio profesional con mi equipo en Curitiba. Será un encuentro práctico restringido a una élite de solo 10 personas y yo te voy a orientar personalmente para que tu negocio destaque con un método letal. Pero necesito ser frío con los números. Son solo 10 lugares. Cuando se ocupe el 10º lugar, la pesada puerta de acero se cierra y se acabó. Estoy seguro de que entiendes todo esto de lo que estoy hablando, solo que no sabes cómo ponerlo en práctica. Bueno, el código QR está en la pantalla ahora. Accede al enlace seguro en la descripción y en el primer comentario fijado o escribe "yo quiero" y te mando el enlace. Asegura tu lugar de inmediato y blinda tu comunicación. Expande tu presencia. Y para ti, estratega de visión blindada que exiges excelencia, incluso a la hora de despejar la mente y buscar entretenimiento el fin de semana, deja ya de perder tus pocas horas de descanso navegando por catálogos confusos buscando películas que no valen la pena. Accede hoy a nuestro canal con recomendaciones de series y películas. Te ofrecemos una curaduría completa sin cultura woke, sin quejas, solo para que disfrutes con tu familia. Así que el enlace está en la descripción, en el comentario fijado y en la tarjeta que aparecerá en tu pantalla. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, deja tu like en el video porque lleva trabajo hacerlo. Protege tu mente, yo soy Shimon Oliveira y te espero en el próximo video. Hasta entonces.